Muy buenas tardes, hermanos de Madmi. Bueno, les voy a contar mi testimonio. El día 11 ocurrió lo que les voy a contar. El día 11 pues fue el día domingo, hace 8 días, celebramos pues el aniversario 38 de nuestra iglesia. Eh, Ese día pues recibí mucha gracia en los dos cultos, pero en el de la tarde llegaron pues unos familiares que pues mi hermana, mi cuñado y mi sobrino llegaron a nuestra casa, pues estaban preparando un almuerzo y demás. Sin embargo, pues yo me distraje bastante en el culto de la tarde porque pues ellos estaban allí. Sin embargo, cuando finalizó el culto, decidimos entre todos pues ver una película. Efectivamente pues era una película que tenía escenas de violencia y unas escenas fuertes de violencia. Entonces eh, pues era el día del Señor. O sea, ese día pues no hice bien al ver esa película porque quedaron como muchas imágenes grabadas en mi mente de esa película, ¿sí? Y cuando ya todos se fueron de mi casa y demás, pues yo sentía en mi corazón que lo había hecho mal, me sentía un poco cargada por eso. Es algo vergonzoso para mí contarlo, pero es para darle la gloria a Dios. Ese día finalizó, yo me acosté a dormir normalmente, me acosté, pero alrededor de la medianoche o un poco más de medianoche, no recuerdo exactamente la hora, me empezó a doler la espalda, un dolor muy fuerte, demasiado fuerte. Era tan fuerte que no podía estar acostada del mismo dolor de espalda porque era un dolor que era de verdad muy fuerte. Como pude y puse la oración de mi pastor principal, pero en medio de la oración sentí ganas de ir a vomitar y fui al baño con mucha dificultad, pero alcancé a llegar al baño, vomité y sentí un poco de alivio. Regresé al cuarto y me acosté, pero nuevamente empezó un dolor terrible en la espalda y no podía respirar correctamente. El brazo izquierdo se me empezó a dormir. En ese momento pues desperté a mi mamá porque sentía que necesitaba ayuda para poderme mover porque no podía moverme. Entonces mi mamá se levantó, me empezó a masajear la espalda y el brazo porque yo le decía que por favor lo hiciera porque me dolía demasiado. Pensé que era un dolor muscular y quizás si ella me masajeaba la espalda me pasaría, pero realmente no fue así. El dolor se empezó a intensificar demasiado y llegó el punto en que no podía respirar bien. Le decía a mi mamá con palabras muy cortas, o sea, que me faltaba el aire, y le señalaba que por favor llamara al pastor David. Mi mamá me hizo el favor de llamar al pastor David y ella habló y le dijo al pastor que yo estaba mal. Entonces el pastor le dijo que me pasara el teléfono y el pastor me decía que cuáles eran mis síntomas, pero lo único que yo le podía decir al pastor era no puedo respirar, no puedo respirar, era lo único que yo le podía decir al pastor. Llegué a un punto en que me desesperé porque no podía respirar. El pastor oraba por mí, pero en realidad yo no me podía concentrar en lo que él estaba orando porque solo pensaba en me voy a ahogar y él nuevamente oró por mí. Y en el momento que él oró ya la última vez por mí, yo sentía el deseo que tenía que arrepentirme y como pude me empecé a deslizar por la cama hasta que me arrodillé. Cuando me arrodillé sentí el deseo en mi corazón de pedir perdón y seguir como el ritmo de la oración del pastor y empezar a tratar de respirar
de una manera correcta. Entonces me arrodillé, le pedí perdón al Señor y le dije que por favor me perdonara, porque aún yo sabiendo la manera correcta de guardar el día del Señor no lo había hecho, y pedí perdón por eso. Me arrepentí, lloraba, y a medida que el pastor David oraba, empecé a respirar de la manera correcta. Cuando el pastor finalizó, pues nos despedimos, pude hablar perfectamente y mi mamá me decía, wow, esto solo lo pudo haber hecho Dios, o sea, realmente, wow. O sea, ella me decía, Caro, yo nunca había visto algo así en mi vida y estoy muy agradecida ante Dios. Y yo también duré como hasta las 3 de la mañana eh, esa noche, o creo que un poco más, escuchando alabanzas y dándole gracias a Dios por lo que había hecho, porque fue algo extraordinario, fue algo precioso, fue algo que me dio mucha gratitud y a la vez mucha vergüenza, porque al haber fallado, pues eh, sentía que me sentía muy avergonzada, pero a la vez es ese amor que Dios Padre tiene con cada uno de nosotros. Y esto lo cuento para la gloria y para la honra de mi Señor Jesucristo. Muchísimas gracias, hermanos, muchísimas gracias, Pastor David, por siempre estar allí y por ayudarnos siempre a cualquier momento y a cualquier hora. Muchísimas gracias. Gracias a todos.